Hola, estimado estudiante. En esta ocasión voy a explicar un tema de cálculo diferencial usando el software Maple 2015. Maple es un software utilizado para análisis matemático, como el cálculo diferencial, el cálculo integral, precálculo, algunos análisis de datos de estadística, entre otros. De hecho, Maple es un software muy utilizado en las universidades. Observe que he abierto el Maple y aparece un menú que dice cálculos. Se refiere a cálculo integral. Tiene el símbolo de integral indefinida y x a la n de una potencia. Proporcionamos clic y nos va a aparecer un submenú donde aparece precálculos, carpeta de precálculos, diferenciales, integrales, multivariables y cálculos de vectores. Existen otros. En esta ocasión voy a entrar al tema de cálculo diferencial para explicarles la derivada de una función. Al proporcionar clic se abre otro menú que dice Derive Tutor. Proporcionamos clic y nos va a pedir que se introduzca la función. La función puede ser de tipo lineal, logarítmica, polinomio, racionales, trigonométricas, entre otras. En esta ocasión empezaré con la derivada de una función constante. Observe que aparece el cuadro Cálculo 1, métodos de diferenciación. Aparece que se introduzca la función, qué tipo de variable inicial. En el recuadro que aparece más hacia abajo aparece la anotación ya. Por si anotamos mal la programación o el código de la función, podemos corregir. Comúnmente una función constante, vamos a ver la función constante 3. ¿Qué tipo de variable deseo utilizar? La variable x. Si voy a inicializar, en el cuadro aparecerá la derivada con respecto de x de 3. 3 es la constante. En la parte inferior aparecen los cuadritos deshacer, siguiente paso, todos los pasos y cerrar. Bueno, en esta ocasión, como es una derivada de tipo constante, de una función tipo constante, proporcionaremos todos los pasos. Observe que nos aparece que la derivada, el resultado es 0. Si modificamos y decimos que nuestra función ahora sea una función de tipo lineal, entonces vamos a escribir la derivada de la función 3 por x. Escribimos el signo adecuadamente, 3 por x, variable x, y inicializamos. Observe que en el recuadro aparece la derivada con respecto de x de 3x. Y si proporcionamos todos los pasos, observe
que utiliza ya las propiedades. La propiedad de una constante por la derivada de la variable. En este caso la variable es una función lineal. Entonces la derivada de x es 1. 3 por 1, 3. Y esto da como resultado que la derivada de 3x es 3. Si a esta función le anexamos, por ejemplo, una constante, ahora que la expresión sea 3x más 1, e inicializamos, nos aparece la función 3x más 1. Proporcionamos clic en todos los pasos y observe que aparecerá la propiedad, la derivada de 3x más la derivada de 1, la propiedad suma. Que la derivada de 3x ya la habíamos mencionado, que es 3, y la derivada de 1 es una constante y la derivada de 1 es 0. Por eso automáticamente el software proporciona que la derivada de 3x más 1 es 3. Pero ¿qué pasa si ahora proporcionamos una función más compleja? La función producto x cuadrada más 1, usamos paréntesis para identificar la función o el producto de la función por la expresión x al cubo menos 2x. El símbolo de producto en el software es el asterisco, y el símbolo de potencia es el símbolo que se parece como la V pero de forma invertida. ¿Qué tipo de variable deseo utilizar? Pues la variable x. Y si proporcionalizamos iniciar, observa que en el cuadro aparece la derivada con respecto de x de la expresión x cuadrada más 1 por x cúbica menos 2x. Si proporcionamos todos los pasos, clic en todos los pasos, a un costado aparecerá todas las operaciones que va realizando el software, ya sea derivada de una constante, derivada del producto, derivada de la suma, la potencia, la regla de la cadena, en fin, utiliza todas las operaciones y las va diciendo en el recuadro que aparece a mano derecha. Observe que nuestra función derivada al final es 2x por x cúbica menos 2x más x cuadrada más 1 por 3x cuadrada menos 2. Lo que hizo el software en un principio es utilizar la derivada de producto. Aquí donde se lo muestro. La primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Posteriormente realizó las operaciones y su derivada por separado. Después lo que hace es ir tomando una primera parte de la derivada y luego otra segunda parte de la derivada. Hace las reducciones posibles y al final llega a un resultado simplificado. Si usted realiza las operaciones,
de forma manual, lo más probable es que también llegue a ese resultado en forma simplificada. O puede que usted llegue a otro resultado, pero al comparar con el software, tiene que ser igual su resultado. No puede cambiar demasiado. En algunos casos, cuando se trata de aproximaciones, cambian a veces nuestros resultados, pero esos son numéricos. En este caso, estamos tratando algebraico. ¿Qué pasaría si ahora nuestra función es logaritmo natural? Logaritmo natural de la función x más 1. Esta variable x proporcionalizamos y analizar. Enseguida nos aparece la derivada con respecto de x del logaritmo de x más 1. Logaritmo, la función en el software se escribe ln y entre paréntesis el argumento, por ejemplo x más 1. Puedo proporcionar otro. Enseguida en el recuadro que está a un costado nos aparece qué tipo de regla está aplicando el sistema, el software. Observa que ya nos aparecen todos los pasos y al final nuestra derivada es 1 sobre x más 1. Aparece un logaritmo de una x mayúscula, donde x mayúscula es igual a x más 1. El software en este caso lo que hace es cambiar la variable, hacer una breve sustitución. Es decir, nuestra x va a valer x más 1 y podemos obtener la derivada de esa función compuesta. De hecho es una función compuesta. Y entre paréntesis, principalmente en lo que marco, la derivada del logaritmo de x mayúscula evaluado cuando x mayúscula vale x más 1 por la derivada de la expresión x más 1, que esa expresión la menciona en dos partes, la derivada con respecto de x más la derivada con respecto de 1. Pero el software en el tercer paso sigue utilizando la misma expresión de x mayúscula y en la expresión suma de la derivada solamente utiliza la derivada con respecto de x. La del 1 ya no, porque como la derivada de 1 es 0, es una constante, entonces pues ya no es necesario mencionarla. Así que en el cuarto paso solamente utiliza la derivada del logaritmo de x evaluado en x más 1. Es decir, la derivada del logaritmo es 1 sobre x mayúscula. Pero como x mayúscula es x más 1, entonces pues queda la expresión 1 sobre x más 1. Si realizas la derivada de forma manual, se llegará a la expresión 1 sobre x más 1 de nuestra función original. Ahora vamos a suponer que sigo con una función logaritmo de x más 1 sobre x, una función racional compuesta. Es decir, el logaritmo de x más 1 sobre x.
El software, bueno, de hecho no es la función que yo deseaba. Yo deseaba el logaritmo de x más 1 sobre x. Entonces elimino aquí tantito, uso el paréntesis, escribo el símbolo de radical, no de fracción, y posteriormente escribo la x. Debe de aparecer el logaritmo de x más 1 sobre x. La función racional en términos del logaritmo de x más 1 como numerador y x como denominador. Procedo a determinar la primera derivada y observe que aparece una serie de pasos. Todos los pasos aparecen, pero lo usualmente es que utiliza la propiedad. En el primer paso utiliza la propiedad del cociente. La primera, denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Al utilizar la derivada de un cociente o la regla de la derivada de un cociente, realiza todas las operaciones y utiliza una breve sustitución. Observe que aparece una X mayúscula en el cuarto paso. Es decir, toma X mayúscula como la sustitución X más 1 para hacer más breve las operaciones. Y al final proporciona de manera simplificada el resultado. En este caso nuestro resultado es x sobre x más 1 menos el logaritmo de x más 1 sobre x cuadrada. Es decir, en este caso nuestro numerador es x sobre x más 1 menos logaritmo de x más 1. Y nuestro denominador es x cuadrada. Tal vez se pueda simplificar aún más, pero ya el software no realiza aún más la simplificación. Pero se puede ya simplificar manualmente. Espero que este video logre apoyarte en desarrollar tus habilidades sobre un software de matemáticas o de cálculo. Si te gusta el video, like y suscríbete. Adiós y buena suerte.